¿Alguna vez te has detenido a pensar si existe algo más en la vida que la rutina y las obligaciones del día a día? ¿Será que hay una dirección mayor, algo que nos señale un propósito, que nos brinde paz incluso en medio del caos? Es con este tipo de inquietud que muchas personas inician su camino espiritual. Hoy vamos a embarcarnos juntos en un viaje transformador, inspirado en una de las enseñanzas más impactantes de Jesús, el Sermón del Monte. Estas palabras, aunque milenarias, tienen un poder vivo y actual que puede cambiar completamente nuestra forma de ver la vida. Imagina estar sentado en la ladera de una montaña, rodeado por una multitud, y escuchar a Jesús hablar como si lo hiciera directamente a tu corazón. Así comenzó el Sermón del Monte, con las conocidas bienaventuranzas. Él no hablaba a religiosos poderosos ni a líderes del gobierno, sino a personas comunes, pescadores, mujeres, niños, personas marginadas. Y allí, en un entorno tan sencillo, declaró: «Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Esa frase, a primera vista, puede parecer contradictoria. ¿Cómo puede alguien pobre en espíritu, es decir, alguien que reconoce su fragilidad y dependencia de Dios, ser considerado bendecido? Pero es justamente esa inversión de lógica lo que caracteriza el reino de Dios. No se trata de alcanzar poder, estatus o riquezas. Se trata de buscar virtudes del corazón: humildad, misericordia, pureza, compasión. Jesús nos invita a mirar la vida desde otra perspectiva, desde la óptica divina. Las bienaventuranzas son como ventanas abiertas hacia una vida con propósito. Cada una de ellas, por más paradójica que parezca, revela una verdad profunda: que hay fuerza en el llanto, propósito en el dolor, belleza en la entrega y esperanza incluso en la persecución. Nos muestran que Dios está cerca de quienes reconocen su necesidad espiritual, de los que sufren, de los que buscan justicia, de los que actúan con misericordia. Ese es el tipo de corazón que Él valora. Cuando Jesús decía estas palabras, no estaba ofreciendo una receta mágica para evitar el sufrimiento, sino un camino para atravesarlo con dignidad y fe. Él prometió consuelo a los que lloran, saciedad a los que tienen hambre y sed de justicia, herencia a los mansos. Promesas no solo para un futuro eterno, sino también para transformar nuestro presente, aquí y ahora. Adoptar estas actitudes del corazón, como ser humilde, misericordioso, puro, pacificador, es más que un ejercicio moral, es una decisión de vida, una elección de permitir que Dios moldee nuestro interior para reflejar su gracia en el mundo. Es una invitación a ser agentes de cambio, irradiando amor en medio de la oscuridad, siendo luz en tiempos de sombra. La humildad, por ejemplo, es la puerta de entrada a todas las demás virtudes. Reconocer nuestra limitación y depender de Dios no nos debilita, al contrario, nos fortalece. En un mundo que predica la autosuficiencia, admitir que no podemos solos es un acto de valentía y sabiduría. Es abrir el corazón para que la gracia divina entre y transforme lo que somos. Jesús vivió eso. Siendo el Hijo de Dios, eligió venir al mundo como un hombre común. Caminó entre el pueblo, sintió dolor, lloró, tuvo compasión. No buscó reconocimiento humano, sino que se entregó por amor. Su ejemplo es la mayor lección de humildad y dependencia de Dios que podemos seguir. Y más aún, esta visión también cambia la forma en que nos relacionamos con los demás. Quien entiende su propia necesidad de gracia se vuelve más paciente con los errores de otros, más dispuesto a perdonar, más sensible al sufrimiento del prójimo. La humildad no nos aleja de las personas, nos acerca, nos hace más humanos, más solidarios, más conscientes de que todos necesitamos la misma misericordia. Así que, si queremos vivir plenamente, debemos comenzar desde adentro. La transformación espiritual sucede cuando renunciamos al orgullo, cuando dejamos de lado las apariencias y nos entregamos de verdad al proceso de ser moldeados por Dios. Es ese corazón quebrantado, lleno de fe y esperanza, el que encuentra sentido en el dolor y propósito en el camino.
Cuando Jesús habla de los que lloran, diciendo que serán consolados, toca una de las dimensiones más sensibles de la experiencia humana: el luto, el dolor, el arrepentimiento. Esa bienaventuranza no trata solo de pérdidas físicas, sino también de una tristeza más profunda, la que sentimos al reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, nuestra distancia de Dios. Es en ese lugar de vulnerabilidad donde el consuelo divino se vuelve más real y presente. Llorar, en este contexto, no es señal de debilidad, sino de sensibilidad espiritual. Es permitirse sentir, es no endurecer el corazón ante el sufrimiento propio o ajeno. Al lamentar nuestras limitaciones, abrimos espacio para que Dios nos transforme. Cada lágrima se convierte en una oración silenciosa, una entrega sincera, una súplica por restauración. Y Dios responde con presencia, con consuelo, con una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. El mismo Jesús lloró al ver Jerusalén y su futuro trágico. Lloró frente a la tumba de Lázaro. Esas lágrimas muestran que Él no es ajeno a nuestro dolor, sino que camina con nosotros en medio de él. Él entiende, Él acoge, Él consuela. Eso cambia completamente la forma en que enfrentamos los momentos difíciles, no como quien está solo, sino como quien es sostenido por la gracia. Y esa misma lógica se aplica cuando miramos el sufrimiento alrededor. El llamado de Jesús nos lleva a tener empatía, a sentir el dolor del otro, a preocuparnos por lo que sucede en el mundo. No es una invitación a la pasividad, sino a una compasión activa. Llorar con los que lloran es un acto de solidaridad espiritual que fortalece vínculos, genera sanidad y acerca a las personas. Desde ese entendimiento, el luto se convierte también en una forma de oración. Cuando vemos injusticia, hambre, guerra, abandono, y nuestro corazón se conmueve, estamos de algún modo clamando por la manifestación del reino de Dios. Ese lamento consciente nos impulsa a actuar, a ser instrumentos de consuelo, esperanza y transformación en nuestras comunidades. Y hay una belleza singular en el consuelo que viene de la fe. No es solo una respuesta emocional, sino una fuerza que nos sostiene en medio del dolor. Dios no borra nuestra historia de sufrimiento, sino que le da un nuevo significado. Transforma el llanto en testimonio, la pérdida en crecimiento, el dolor en compasión. Y eso nos vuelve más humanos, más conectados con el propósito divino. Ese proceso de consuelo no es instantáneo, es continuo, profundo, progresivo. A medida que enfrentamos nuevos desafíos y lutos, Dios se hace presente nuevamente, recordándonos que no hemos sido olvidados. Él camina con nosotros, sostiene nuestros pasos y renueva nuestra esperanza cada día. Eso nos da fuerzas para seguir, incluso cuando todo parece desmoronarse. En la comunidad de fe, ese consuelo toma forma concreta. Cuando compartimos nuestras penas y recibimos apoyo, sentimos el amor de Dios manifestándose a través de otras personas. La iglesia, en este sentido, se convierte en un espacio de sanidad, donde las heridas pueden ser expuestas sin temor y el proceso de restauración sucede de manera colectiva. Vivir esta bienaventuranza también es un llamado a ser consuelo para otros. No solo sentir, sino actuar. Extender la mano, ofrecer escucha, acoger, sostener. Cuando hacemos eso, nos convertimos en parte de la respuesta de Dios a las oraciones de quienes sufren. Nos volvemos canales de su gracia, instrumentos de su amor. Así entendemos que el luto no es el final. Puede ser el comienzo de una nueva etapa, más profunda, más verdadera, más conectada con lo divino. En Cristo siempre hay una nueva mañana, un nuevo comienzo. Las lágrimas no son desperdicio, son semillas de esperanza que florecen a su debido tiempo, y es esa promesa de consuelo la que nos mantiene firmes, incluso en los días más oscuros. En medio de un mundo donde la fuerza y la ambición parecen dominar, Jesús nos sorprende con otra bienaventuranza. Dichosos los mansos, porque heredarán la tierra. En tiempos donde parece que siempre gana el más fuerte, esta afirmación suena casi como una paradoja. ¿Quiénes son los mansos
¿Y cómo podrían ellos, precisamente ellos, heredar algo tan grandioso como la tierra? Ser manso no es ser débil. Al contrario, la mansedumbre es fuerza bajo control. Es elegir responder con serenidad ante la provocación. Es mantener el equilibrio incluso cuando la situación exige todo de nosotros. Es no reaccionar con ira, no devolver mal por mal, no buscar venganza. Es un poder que nace del interior, una calma que surge de la confianza profunda en Dios. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de mansedumbre. Él, que tenía todo el poder celestial, eligió el camino de la humildad, de la entrega, de la paz. Ante la traición, permaneció en silencio. Ante la cruz perdonó, no porque fuera débil, sino porque confiaba plenamente en el plan del Padre. Sabía que su herencia no venía de este mundo, sino del reino eterno. Y es esa confianza la que también estamos llamados a desarrollar. Cuando elegimos la mansedumbre, demostramos fe en que no necesitamos pelear por cada centímetro de espacio, fe en que Dios cuida de nuestra causa, fe en que Él está en control, incluso cuando las circunstancias parecen injustas o fuera de lugar. Esa mansedumbre transforma no solo nuestra vida interior, sino también nuestras relaciones. Las personas mansas son más comprensivas, más pacientes, más abiertas al diálogo. En lugar de generar conflictos, traen paz. En lugar de inflamar, calman. Son puentes, no muros. Son bálsamo en medio de la aspereza del mundo. En el contexto del reino de Dios, heredar la tierra no significa solo poseer bienes materiales. Va mucho más allá. Se trata de participar en las promesas divinas, de vivir en paz, de disfrutar de la plenitud que proviene de una vida alineada con los principios del cielo. La mansedumbre nos da acceso a ese tesoro invisible y eterno. Y aunque esto parezca incompatible con los valores actuales del mundo, es precisamente por eso que se vuelve tan revolucionario. La mansedumbre es un acto de rebeldía contra la cultura de la violencia, de la prisa, de la competencia desenfrenada. Es una elección consciente de vivir con ligereza, de confiar en lugar de controlar, de servir en lugar de dominar. En el ambiente de la fe, especialmente entre los que lideran, la mansedumbre es esencial. Un líder manso no es quien grita o impone, sino quien guía con amor, quien escucha con atención, quien corrige con compasión. Es alguien que refleja el estilo de liderazgo de Jesús. Un pastor que cuida, un siervo que ama, un maestro que enseña con paciencia. Esa herencia prometida a los mansos es, por tanto, un regalo espiritual que comienza ahora y se completa en la eternidad. Es una herencia de paz, de comunión, de plenitud, una vida que vale la pena vivir, una tierra donde habita la justicia, donde el amor es ley y donde Dios es el centro de todo. Entonces, elegir la mansedumbre es más que una virtud, es un estilo de vida, una resistencia contra todo lo que endurece el corazón, un camino de sabiduría, donde se cosecha paz en lugar de guerra, entendimiento en lugar de disputa. Y en ese camino, quien camina con mansedumbre ya empieza a experimentar, aquí y ahora, el sabor del reino de Dios. Jesús continúa su enseñanza con otra bienaventuranza poderosa. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esta declaración no habla de un deseo cualquiera, sino de una necesidad urgente, como el hambre que aprieta el estómago o la sed que reseca la boca. Es un llamado a vivir con intensidad, buscando lo correcto con toda la fuerza del alma. Esa justicia no es solo legal o institucional, va mucho más allá. Se trata de una justicia divina que refleja el carácter de Dios. Es un anhelo por ver el bien prevalecer, por corregir lo que está mal, por restaurar lo que ha sido quebrado. Es una búsqueda que comienza dentro de nosotros, pero que inevitablemente nos mueve hacia el mundo que nos rodea. Tener hambre y sed de justicia significa no conformarse con la indiferencia, no aceptar el egoísmo, no acostumbrarse al dolor ajeno. Es mirar la realidad con los ojos de Dios y sentir el peso de lo que aún necesita ser restaurado. Es actuar con compasión, extender la mano, usar la propia vida como instrumento de transformación.
Este deseo de justicia nos moldea. Nos hace más sensibles a los dolores que antes pasaban desapercibidos. Nos empuja a alzar la voz cuando el silencio se convierte en complicidad. Y, al mismo tiempo, nos enseña a actuar con equilibrio, uniendo verdad y amor. Porque la justicia de Dios nunca camina sola, siempre viene acompañada de misericordia. Jesús fue el ejemplo más completo de esto. No toleró la hipocresía de los líderes religiosos, no ignoró a los marginados, no aceptó la opresión. Su vida fue una expresión viva de la justicia del reino, pero sin perder jamás la ternura. Confrontaba con autoridad, pero acogía con gracia. Llamaba a la verdad, pero restauraba con perdón. Esta bienaventuranza también conlleva una promesa poderosa. Los que buscan esta justicia serán saciados. Es decir, Dios responde a ese deseo con plenitud. Aunque el mundo siga imperfecto, aquellos que caminan con ese anhelo encontrarán satisfacción al vivir conforme al propósito divino. Hay una paz que solo se encuentra cuando se camina en dirección a lo justo. Y esa satisfacción no es solo personal, se refleja en las estructuras de la vida, genera impacto, alcanza comunidades, transforma ambientes, porque la justicia de Dios es expansiva. Cuando comienza en un corazón comprometido, pronto se extiende a través de acciones, gestos, palabras y decisiones que edifican el bien común. Por eso, quien tiene hambre y sed de justicia no es solo un idealista, es un agente de cambio. Alguien que lleva dentro de sí la santa inquietud que mueve al mundo. Alguien que no se rinde, incluso cuando los resultados tardan. Que sigue plantando semillas de justicia, confiando en que Dios traerá la cosecha a su debido tiempo. Esa búsqueda también nos protege de la indiferencia. Nos libera del conformismo, del egoísmo disfrazado de neutralidad. Quien desea la verdadera justicia vive con los ojos atentos y el corazón comprometido. Percibe las pequeñas injusticias cotidianas y se niega a ser cómplice de ellas. Hace de su fe una práctica viva que transforma la realidad a su alrededor. Así que, si tu corazón arde por ver un mundo más justo, más equilibrado, más parecido al sueño de Dios para la humanidad, no ignores esa hambre. Aliméntala con oración, con acciones concretas, con palabras que edifiquen y decisiones que honren el Evangelio. Porque es en ese camino donde se manifiesta la saciedad prometida, no solo en el futuro, sino también en el presente. Al continuar con su enseñanza, Jesús nos lleva a una bienaventuranza transformadora. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. En este punto del Sermón del Monte, la lógica del reino de Dios nos confronta profundamente. No se trata solo de perdonar o ser amables, sino de encarnar la misericordia como estilo de vida, como reflejo directo del corazón de Dios. La misericordia es más que un sentimiento, es acción. Es moverse hacia el otro con compasión, especialmente cuando ese otro falla, sufre o no merece nuestra bondad. Es amar a pesar del dolor causado, perdonar incluso cuando sería más fácil alejarse, acoger cuando todo nos invita a juzgar. Así actúa Dios con nosotros cada día. Practicar la misericordia es dejarse moldear por la gracia divina. Es reconocer que nosotros también somos objeto de la misericordia de Dios, no por méritos, sino por amor. Y al comprender eso, naturalmente extendemos esa gracia al prójimo. Es como si nuestro corazón se volviera un canal por el cual fluye la ternura celestial. Jesús nos dio muchos ejemplos de esto. Uno de los más emblemáticos es el episodio de la mujer adúltera. Condenada por la ley, fue expuesta y llevada ante el maestro. Todos esperaban una palabra de juicio, pero Jesús eligió la misericordia. No negó el pecado, pero ofreció perdón. Y al hacerlo, también dio a los acusadores la oportunidad de reflexionar sobre sus propias fallas. La misericordia es revolucionaria porque rompe ciclos. En lugar de alimentar el rencor y la venganza, genera reconciliación y paz. Nos enseña que no se trata de merecimiento, sino de gracia. Y cuanto más la practicamos, más nos parecemos al Padre Celestial, compasivo, paciente, lento para la ira y abundante en amor. Y aquí está la belleza de la promesa.
Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Esto significa que al sembrar gracia, también cosechamos gracia. Que al perdonar también seremos perdonados. Que al consolar también seremos consolados. Es una dinámica divina de siembra y cosecha que transforma tanto al que da como al que recibe. Pero para vivir esta bienaventuranza se necesita valentía. Valentía para renunciar a tener la razón, a la herida, a la dureza del corazón. Valentía para ver al otro como alguien también necesitado de amor y transformación. Valentía para vencer el orgullo y elegir el camino más difícil, el de la compasión. En el mundo en que vivimos, marcado por conflictos, polarizaciones y juicios constantes, la misericordia es un testimonio poderoso. Señala que existe otra forma de vivir, más humana, más parecida al cielo. Una manera de construir puentes en vez de muros, que acerca, sana y restaura. Ser misericordioso también nos ayuda a vernos a nosotros mismos con más honestidad y humildad. Cuando reconocemos que todos somos vulnerables, que todos necesitamos perdón y acogida, desarrollamos una mirada más comprensiva sobre la vida. Eso genera una espiritualidad más madura, menos rígida, más parecida a la de Jesús. Por lo tanto, cultivar la misericordia es sembrar eternidad en los corazones. Es vivir a contracorriente del mundo y en dirección a Dios. Es una elección diaria que nos invita a reflexionar. ¿Estamos siendo instrumentos de juicio o de gracia? ¿Qué tipo de legado queremos dejar? ¿El de la rigidez o el del amor que restaura? La respuesta está en el corazón de cada uno. Jesús, entonces, nos presenta una bienaventuranza que es a la vez desafiante y profundamente inspiradora. Felices los de corazón puro, porque verán a Dios. La pureza de corazón, contrariamente a lo que muchos piensan, no es una inocencia ingenua ni un moralismo rígido, es integridad interior, un deseo sincero de vivir en comunión con Dios y agradarle en todo. Tener un corazón puro es buscar la verdad con honestidad, sin dejarnos llevar por segundas intenciones, fingimientos o máscaras. Es vivir con coherencia entre lo que creemos y lo que practicamos. En otras palabras, es tener un corazón libre de orgullo, malicia o intereses egoístas. Es un camino de transparencia delante de Dios y de los demás. Esa pureza no es algo que conseguimos con esfuerzo humano, sino un fruto de la presencia continua de Dios en nosotros. Es un proceso constante de purificación, en el que el Espíritu Santo nos revela lo que necesita ser transformado y nos ayuda a caminar hacia una vida más alineada con los valores del reino. Y aquí está el punto central de la promesa. Los puros de corazón verán a Dios. Eso no significa solamente una visión futura y literal, sino una experiencia espiritual profunda, aquí y ahora. Un corazón puro ve a Dios en todo, en la naturaleza, en las personas, en los acontecimientos del día a día. Es como tener los ojos espirituales abiertos para percibir la mano divina obrando a nuestro alrededor. Ese tipo de visión no está disponible para quien tiene el corazón nublado por la amargura, la codicia o el orgullo. La impureza interior nos ciega espiritualmente, pero a medida que permitimos que Dios limpie nuestro interior, comenzamos a ver con claridad, sensibilidad y discernimiento. Empezamos a ver a Dios no solo en los cultos y las oraciones, sino también en los detalles más sencillos de la vida. La pureza de corazón también moldea nuestra forma de tratar a los demás. Quien tiene el corazón limpio no vive desconfiando, juzgando o manipulando. Vive con ligereza, empatía y bondad, porque ve al otro con los ojos de Dios, con misericordia, con esperanza, con dignidad. Eso genera relaciones más sanas, más profundas, más verdaderas. Además, la pureza de corazón nos protege. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, es como un ancla que nos mantiene firmes en los principios de la fe. Nos ayuda a tomar decisiones correctas, a discernir entre el bien y el mal, a mantener el enfoque en lo que realmente importa. Es un escudo contra la corrupción interna que intenta alejarnos de Dios. Pero es importante recordar, la pureza de corazón no es un punto de llegada, sino
un camino continuo. Todos nosotros, en algún momento, luchamos con pensamientos, sentimientos y deseos que no están alineados con el corazón de Dios. Y es precisamente por eso que esta bienaventuranza es una invitación a la renovación diaria, un llamado a la vigilancia y a la dependencia constante de la gracia de Dios. Ver a Dios es el mayor premio que alguien puede desear, y esa visión comienza ahora, cuando nuestro corazón es purificado por la fe, el arrepentimiento y la entrega. Es posible sentir la presencia de Dios de forma real, experimentar su dirección, su ternura, su voz suave en nuestro espíritu. Eso lo cambia todo, nuestra forma de vivir, decidir, amar y esperar. Así, buscar la pureza de corazón es buscar intimidad con el Padre. Es renunciar a las máscaras, los disfraces y la superficialidad. Es vivir con profundidad, con verdad, con libertad, porque mientras más puros seamos por dentro, más cerca estaremos de aquel que es puro por excelencia, y esa cercanía es el verdadero secreto de la felicidad duradera. Llegamos ahora a otra joya preciosa del Sermón del Monte. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En un tiempo marcado por conflictos familiares, sociales, ideológicos y hasta religiosos, este llamado a la paz se destaca como un desafío y también como un privilegio. Ser pacificador no es simplemente evitar peleas, sino actuar activamente en la construcción de la reconciliación y la armonía. Los pacificadores no son solo quienes evitan el mal, sino los que promueven el bien. No esperan que la paz ocurra por accidente, sino que trabajan intencionalmente para que se haga realidad. Eso exige iniciativa, sabiduría y sobre todo amor. Amor que escucha antes de hablar, amor que comprende antes de juzgar, amor que cede, perdona y abraza. Jesús fue el mayor pacificador que ha existido. Él vino a restaurar la paz entre Dios y la humanidad, una paz que fue quebrada por el pecado. La cruz es el símbolo supremo de esa misión reconciliadora. Por medio de ella, fuimos llamados a una nueva relación con Dios y, en consecuencia, a una nueva forma de relacionarnos con los demás. Ser llamado Hijo de Dios es más que un título, es una identidad. Y esa identidad se manifiesta en nuestras actitudes. Cuando elegimos la paz, expresamos el ADN espiritual que recibimos de nuestro Padre. Reflejamos su carácter, su bondad, su reconciliación. Somos reconocidos como suyos, no solo por nuestras palabras, sino por nuestras acciones que promueven la unidad. El pacificador también necesita valentía. Promover la paz muchas veces exige enfrentar conflictos con madurez, lidiar con heridas abiertas y a veces actuar como puente entre lados opuestos. No se trata de evitar tensiones, sino de saber enfrentarlas de manera constructiva. Es elegir no reaccionar con ira, sino con sensatez. No alimentar divisiones, sino buscar entendimiento. En la vida cotidiana, ser pacificador puede significar dar el primer paso para resolver un malentendido, perdonar una ofensa antigua, pedir perdón incluso sin haber tenido toda la culpa. Puede ser escuchar a alguien con quien no estamos de acuerdo, sin atacar. Puede ser elegir palabras que edifiquen, en lugar de palabras que hieran. Son gestos simples con poder para restaurar relaciones y traer sanidad. En la iglesia, en el trabajo o en la familia, los pacificadores son instrumentos de Dios. Donde hay crítica, siembran aliento. Donde hay tensión, llevan equilibrio. Donde hay exclusión, promueven acogida. Ellos crean espacios donde las personas pueden respirar aliviadas, sentirse aceptadas y reconstruir conexiones. Ser pacificador no significa tolerar injusticias ni cerrar los ojos ante el error. Todo lo contrario, es precisamente por anhelar una paz verdadera que el pacificador busca la verdad, la justicia y la reconciliación. Pero siempre con un espíritu manso, paciente, dispuesto a restaurar y no a destruir. Esta bienaventuranza es un llamado a ser embajadores del reino de Dios. Donde hay odio, llevamos amor. Donde hay tinieblas, llevamos luz. Donde hay separación, llevamos reconciliación.
Y al hacer esto demostramos al mundo y a nosotros mismos que somos, en verdad, hijos del Dios de paz. Por lo tanto, si deseamos reflejar la imagen de nuestro Padre Celestial, debemos aprender el arte de la paz. En tiempos de tanto ruido, ser un pacificador es ser una señal del cielo en la tierra. Es vivir con un propósito más elevado, influenciar con suavidad, sanar con palabras y unir con actitudes. Y en esa misión, descubrimos lo que realmente significa ser llamado Hijo de Dios. Jesús concluye la serie de bienaventuranzas con una declaración fuerte y desconcertante. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A primera vista, la persecución y la felicidad parecen ideas incompatibles. ¿Cómo puede haber gozo en medio del rechazo, la injusticia o el sufrimiento causado por hacer el bien? Pero ese es precisamente el punto de la enseñanza de Jesús. Hay un tipo de sufrimiento que no es en vano, que tiene propósito, que lleva consigo una promesa eterna. Cuando somos perseguidos no por errores, sino por causa de la justicia, por vivir según los valores del reino, por actuar con integridad, por dar testimonio del amor de Dios, estamos caminando el mismo sendero que recorrieron Cristo y los profetas. Ser fiel a la verdad en un mundo de conveniencias es un acto de valentía. Vivir con ética cuando la corrupción parece más rentable. Amar cuando el odio es popular. Perdonar cuando la cultura promueve el resentimiento. Mantener la fe cuando es objeto de burla. Todo eso tiene un precio. Y quien paga ese precio no es olvidado por Dios. La persecución, en este sentido, se convierte en un sello de autenticidad espiritual. No es algo que buscamos, pero es algo que inevitablemente enfrentamos cuando decidimos vivir de manera contracultural, guiados por los principios de Jesús. El mismo Cristo lo advirtió. En el mundo tendrán aflicciones, pero también prometió, ánimo, yo he vencido al mundo. La promesa asociada a esta bienaventuranza es quizás la más directa de todas. De ellos es el reino de los cielos. Esto indica que quienes perseveran en medio de las pruebas ya están viviendo como ciudadanos del reino. Pertenecen a una realidad superior, que no puede ser sacudida por las circunstancias terrenales. Hay consuelo en esta verdad, saber que Dios ve, que conoce nuestras intenciones, que nos fortalece y nos recompensa, nos da esperanza para seguir adelante. La persecución puede ser dolorosa, pero no define nuestro valor. Somos definidos por aquel que nos llamó, que nos sostiene y que nos prometió vida abundante y eterna. Además, los que sufren por causa de la justicia se convierten en testigos poderosos. Sus vidas inspiran, fortalecen a otros, crean una cadena de fe inquebrantable. Las semillas sembradas en el terreno de la persecución muchas veces florecen en forma de avivamiento, transformación y cosechas espirituales que solo el cielo puede medir. En los momentos difíciles, cuando nos sentimos rechazados o incomprendidos por nuestra fe, debemos recordar que estamos en buena compañía. Los profetas fueron perseguidos, los apóstoles fueron encarcelados y martirizados, el mismo Jesús fue crucificado. Pero todos ellos, aun en medio del sufrimiento, vivieron con propósito y esperanza, y hoy están en la gloria, celebrando la fidelidad de Dios. Por eso, esta bienaventuranza no es un llamado al victimismo, sino a la perseverancia. No nos lleva al desánimo, sino a la confianza. Nos recuerda que, incluso cuando todo parece estar en contra, Dios está con nosotros. Que aunque seamos abandonados por los hombres, somos acogidos por Dios, y que al final el reino nos pertenece. Cerrar las bienaventuranzas con esta declaración es un recordatorio de que seguir a Jesús es, al mismo tiempo, la mayor alegría y el mayor desafío de la vida. Pero vale la pena, porque al vivir conforme al corazón de Dios, descubrimos una felicidad que el mundo no puede ofrecer, ni quitar. Una felicidad que nace de la fidelidad, florece en medio de la lucha y se cumple plenamente en la eternidad. Las bienaventuranzas son más que frases bonitas, son un retrato profundo de lo que Jesús espera de sus seguidores.
nos revelan el carácter del ciudadano del reino de Dios, un camino que contradice la lógica del mundo, pero que conduce a la verdadera vida, una vida abundante, eterna y llena de propósito. Jesús comienza con los pobres en espíritu y termina con los perseguidos por causa de la justicia. Traza una jornada que empieza con humildad y culmina con fidelidad, incluso ante la adversidad. Entre esos puntos, nos llama a la mansedumbre, a la misericordia, a la pureza, al hambre de justicia y a la promoción de la paz. Cada bienaventuranza es una etapa, un peldaño, una invitación a la transformación. Estas palabras no son ideales lejanos, sino realidades posibles para quienes se entregan completamente al Espíritu de Dios. Son semillas plantadas en corazones rendidos, que florecen en la práctica de la fe, en la vida cotidiana, en las decisiones y en los vínculos humanos. Moldean nuestro interior y también nuestro impacto en el mundo. Seguir este camino no es fácil. Implica renuncia, enfrentarse al ego, resistir al espíritu de la época. Pero es precisamente en ese camino donde hallamos la verdadera felicidad. No una felicidad frágil, basada en las circunstancias, sino un gozo firme, anclado en la presencia de Dios y en la certeza de su reino. Las bienaventuranzas también nos llaman a la misión. Estamos llamados a ser sal y luz en este mundo, no solo con palabras, sino con un estilo de vida que encarne cada uno de estos principios. Estamos llamados a ser respuesta a los dolores del mundo, esperanza viva, reflejo del amor de Cristo. Al mirar cada bienaventuranza, vemos el rostro de Jesús. Él fue pobre en espíritu, manso, justo, misericordioso, puro, pacificador, y sufrió persecución por amor a la verdad. Seguir las bienaventuranzas es, por tanto, seguir a Cristo mismo. Es parecernos más a Él con cada paso que damos. Y al hacerlo, descubrimos que el reino de Dios no es solo una promesa futura. Ya comienza aquí. Se manifiesta en el corazón que ama, en la mano que ayuda, en la vida que perdona, en la voz que consuela, en el alma que busca a Dios con sinceridad. Es un reino invisible a los ojos, pero irresistible para los corazones que creen. Que cada una de estas bienaventuranzas no sea solo un texto leído, sino una verdad vivida. Que nuestro caminar de fe esté marcado por este compromiso con el reino. Que al final podamos oír de nuestro Señor: bienaventurado fuiste, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la promesa, ese es el camino, ese es nuestro llamado. ¿Te has sentido perdido últimamente? ¿Has estado orando, buscando una señal, una dirección de Dios? Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Es una respuesta divina. Dios te está hablando, justo ahora, en medio del silencio, del cansancio, de las dudas. Él sigue presente. A través de esta palabra recibirás consuelo, claridad y la paz que tu corazón necesita. Tal vez la respuesta que buscas no venga con ruido, sino con un susurro lleno de amor y propósito. Escucha hasta el final. Deja que esta palabra te abrace, porque más que mostrarte el camino, Dios quiere caminar contigo. Comparte este mensaje con alguien que también necesita dirección. Suscríbete a Aliento Divino USA para recibir más palabras como esta. Dios te ama, Dios está contigo, y lo mejor aún está por venir.